descansando en Dios. Jeremías capítulo 52, versículos 12 y 13. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. El capítulo final del libro de Jeremías, Jeremías capítulo 52, es casi idéntico a Segunda de Reyes capítulo 24, versículo 18 hasta capítulo 25, versículo 30, y fue escrito algún tiempo después del 561 a.C., cuando el rey Joaquín fue liberado de su prisión en Babilonia, Jeremías 52, 31. Gran parte del material es paralelo a la información registrada por Jeremías en Jeremías 39. Entonces, ¿por qué se añadió este capítulo a la profecía de Jeremías? Muy probablemente para mostrar que las palabras de juicio de ese profeta contra Jerusalén se habían cumplido y que sus profecías acerca de la liberación del exilio de Judá estaban a punto de cumplirse. Este capítulo final fue para reivindicar al profeta y animar al remanente que aún permanecía en el cautiverio. Jeremías profetizó la destrucción de Israel y el cautiverio del rey y su pueblo. Un judío con discernimiento se preguntaría, ¿y qué del pacto davídico? ¿Qué se puede esperar ahora? Sin duda, estas preguntas inquietaban a los que conocían las promesas del Antiguo Testamento. Jeremías las contesta a través de su libro, pero en el último capítulo nos da un indicio especial. A través de este relato podemos comprender el plan de Dios para Israel y cómo es que se relaciona con los sucesos políticos modernos. Al concluir su profecía, incluyó un apéndice histórico que demuestra la fidelidad divina y que el Señor siempre cumple sus promesas al pie de la letra. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Isaías 46, versículos 9 y 10. Punto número 1, destino de Jerusalén, Jeremías capítulo 52, versículos 1 al 23. La evidencia con la historia del último rey de Judá, Sedequías, se resume nuevamente profetizada en Jeremías 39, versículos 1 al 7. A los 2 años y medio, 30 meses, de estar sitiada Jerusalén, el hambre se hizo tan severa en la ciudad que sus habitantes se quedaron sin comida. Luego Jeremías escribió, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Lamentaciones 4, verso 10. Había terminado toda resistencia y ese día Babilonia abrió una brecha en el muro de la ciudad. Y Sedequías, su familia, nobles y los hombres de guerra trataron de huir, pero fueron capturados como había predicho Jeremías. Jeremías 38, versículos 14 al 23. A Sedequías lo hicieron presentarse ante el rey de Babilonia, donde presenció la ejecución de sus hijos y todos los príncipes de Judá. Nabucodonosor le sacó los ojos a Sedequías. Ciego y atado con grillos fue llevado a Babilonia, donde fue puesto en la cárcel hasta el día en que murió. Jeremías capítulo 52, versículos 1 al 11. La evidencia de la destrucción de Jerusalén en Jeremías capítulo 52, versículos 12 al 16. También en Segunda de Reyes capítulo 25, versículos 8 al 21, Segunda de Crónicas capítulo 36, versículos 17 al 21, y en Jeremías 39, versículos 8 al 10. Nabuzaradán, capitán de la guardia, quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén y todo edificio grande, tal y como Jeremías había predicho. Jeremías 22, versículo 7. Jeremías escribió, cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Lamentaciones 4, verso 11. Los que sobrevivieron fueron transportados a Babilonia, mas a los pobres del país dejó para que trabajaran como pilladores y labradores. Evidencias del saqueo y destrucción del templo. Jeremías 52, versículos 17 al 23. También está en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 8 al 21, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 17 al 21, y en Jeremías 39, versículos 8 al 10. Jeremías había predicho que todo el mobiliario del templo que aún quedara
sería llevado a Babilonia. Jeremías 27, versículos 19 al 22. Pero Ananías lo contradijo, diciendo que el mobiliario llevado sería devuelto, en Jeremías 28:3. ¿Quién de ellos estaba en lo correcto? En Jeremías capítulo 52, comprueba con detalles la verdad de la profecía de Jeremías. El escritor detalla el tamaño de las columnas de bronce que fueron removidas, Jeremías 52:21. Jeremías escribió: ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Lamentaciones 4, verso 1. Punto número 2. Destino de algunas personas. Jeremías, capítulo 52, versículos 24 al 34. Todos los líderes de la ciudad fueron capturados por los caldeos. Seraías, el principal sacerdote, que era nieto de Hilcías, que fue sumo sacerdote durante el reinado de Josías. Primera Crónicas 6, versículos 13 al 15. Sofonías, el segundo sacerdote. Jeremías 29, versículos 25 al 29 y Jeremías 37:3. 3 guardas del atrio encargados de vigilar el orden en el templo. El oficial que era capitán de los hombres de guerra, el ministro de defensa, y a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey, así como el principal secretario de la milicia, que era el encargado de reclutar a los hombres para la guerra, y 60 de sus hombres, que eran oficiales menores. Todos ellos fueron llevados a Ribla, en tierra de Hamat, donde Nabucodonosor tenía su cuartel general, Jeremías 52:9, y el rey de Babilonia los hirió, quitándoles la vida. La evidencia de los llevados al cautiverio en Babilonia, con un total de 4.600 personas, Jeremías 52, versículos 28 al 30. Finaliza con la evidencia de la restauración del rey Joaquín, que es el mismo Conías o Jeconías, Jeremías 52, versículos 31 al 34, también en 2 Reyes 25, versículo 27 al 30. Esto proporcionó esperanza a los exiliados, porque era primicia de la restauración prometida por Dios. Descansemos en Dios porque tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero en la mañana salga en vuestros corazones. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dios te bendiga y te guarde.